Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 66. Salmo 66. El salmista dice en Salmo 66 siguiente: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesado carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Que el Señor bendiga su palabra esta tarde entre nosotros. Y empiezo con una pregunta. ¿Cómo podemos gozarnos más en adorar a Dios y gloriarnos en Él? Pues el Salmo 66 nos ayuda precisamente en esto. Nos llama a contemplar sus obras de redención que ha hecho desde su creación del mundo, y también como Dios obró en la vida del salmista. Y tenemos un testimonio personal aquí de parte del salmista. Al final, a partir de versículo 12. Nos testifica que Dios es el único persona que satisface el alma. Después de llamar a toda la tierra a adorar a Dios por sus poderosos hechos, el salmista en los versículos 1 a 8 llegó a la siguiente conclusión en el versículo 9. Él es quien preservó la vida en nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Dios es quien preservó la vida de su alma y que no se le permitió que cayera de sus manos. Vamos a leer de nuevo los versículos 9 y 12. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos enseñaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua.
Y quizá podemos identificar con el salmista en estos versículos, ¿verdad? En nuestras vidas. Cuando pensamos en dificultades de las cuales el Señor nos ha rescatado. Termina el versículo 12 también, y nos sacaste abundancia. El salmista dirige sus palabras directamente a Dios a partir del versículo 10 que hemos leído. Y eso muestra cómo la palabra de Dios nos habla de manera personal, ¿no? Que nos identifica con nosotros, con nuestros dolores. Podemos confiar plenamente que Dios nos sacará de toda prueba y nos pondrá en lugar de abundancia, según el versículo 12. Sin embargo, la gloria sigue el sufrimiento. Cuando somos convencidos de esta verdad, como el salmista, nuestra fe es fortalecida en el presente. Es decir, que cuando entendemos que la gloria sigue el sufrimiento, nuestra fe es fortalecida en nuestro presente. Dios nos llama a vivir por fe en lo invisible. Nos llama a vivir entre la promesa de su reino venidero y la realidad actual en que Dios prueba nuestra fe y nos refina como plata, según el versículo 10. Aunque Dios prometió a Abraham que será una nación sin número, le dijo en Génesis 15, los versículos 13 y 14, lo siguiente. Entonces Yahvé dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual llevarán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. El sufrimiento es la antesala de la gloria. Jesús explicó a sus discípulos después de su resurrección que estaba escrito en toda la Escritura que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. En Lucas 24, 46. Para el Hijo de Dios, el sufrimiento vino antes de la gloria. Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos en Hechos capítulo 14, versículo 22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. El sufrimiento es la antesala de la gloria. Entonces, ¿cómo respondemos al sufrimiento a la luz de esta verdad? ¿Cómo vivimos la fe bíblica entre la promesa de la gloria y el presente realidad en que vivimos? El salmista nos llama a ir a Dios. La palabra venir une el Salmo 66. Lo vemos en versículo 5. Este llamado: venid y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y luego en versículo 16 de nuevo: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Qué maravilloso es que nos llame a acercarnos a Él, tal como sean como sean nuestras circunstancias. Dios nos llama a sí mismo. El beneficio de leer la palabra de Dios con constancia es que nos recuerda acercarnos a Dios a menudo y gloriarnos en sus poderosos hechos. El coro del himno Contempla a Dios dice el siguiente: contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. El salmista dice en el versículo 3: decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Cuando contemplamos sus hechos, nuestra fe es fortalecida.
También contemplarle y sus hechos nos trae el ánimo para confiar y esperar en Dios en medio de las adversidades de la vida y las dificultades, en las tristezas. Trae a la memoria nuestra salvación en Cristo es importante en estos momentos. En el versículo 6, el salmista recuerda la salvación de Dios en librar a su pueblo de servidumbre de Egipto, cuando él dice en versículo 6, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. El drama del Éxodo estableció un patrón en las Escrituras de la redención de Dios que tuvo su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Por tanto, cuando nos entramos en angustia por causa de las adversidades, que no nos alejemos de Dios, sino que nos acerquemos a Él para contemplar su obra de redención en Cristo y para adorarle. Que no nos alejemos de su palabra en los momentos oscuros, sino que busquemos en su palabra el recuerdo de que al final de nuestro peregrinaje nos sacará abundancia. Cuando regrese Cristo, todo será cambiado. Y esa es nuestra esperanza en medio de las dificultades. En el versículos 13-15 nos da el ejemplo de compromiso del salmista a servir al Señor a pesar de las pruebas. Y vemos en ese versículo que habla de dando ofrendas, holocaustos, pronunciando con sus labios y hablando con su boca en medio de su angustia y ofreciendo al Señor el sacrificio que le agrade. Y esos versículos nos habla de su compromiso. En medio de las dificultades, el salmista sigue siendo comprometido al Señor, porque está consciente de sus grandes hechos. Nosotros también podemos mirar atrás y reconocer cómo Dios nos ha sostenido y no nos has dejado caer. Eso nos anima a servir al Señor en medio de la prueba. Y por último, versículos 16-20. Otra vez, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Que no dejemos de orar a Dios ni dejar de dar testimonio de su bondad. Veis su testimonio en esos versículos 16 y 18 y luego en 19, es de confianza, de no dejar de orar y pedir del Señor. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Encontramos el consuelo que Dios nos da en medio de la prueba, el consuelo de que nos escucha. Está atento a nuestra súplica, atenderá a nuestra oración por su misericordia, según su misericordia. Bendito sea Dios, dice ese versículo, bendito sea Dios que no echará ni de sí nuestra oración, ni de nuestro su misericordia. Que no nos olvidemos nunca que el sufrimiento es la antesala de la gloria. Y Dios es muy compasivo y misericordioso, que hemos escuchado en el Salmo 71 esta noche. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia con esas palabras. Amén.